Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre la valentía y la cobardía. ¿Conoces a alguien al que pudieras definir como cobarde o como valiente? ¿Cuáles son los motivos que te empujarían a definirlos así? Parece ser que estos dos conceptos tienen un hilo conductor. Ser valiente consiste en superar el miedo y ser cobarde en no poder superarlo. ¿Estarías de acuerdo? Te invitamos a que te quedes con nosotros y que juntos respondamos esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y hoy tenemos un tema que considero que es muy interesante porque la definición de lo que es la valentía con la cobardía, pues es un poco complicado. Hay cosas o eventos en donde uno pudiera pensar que es un acto de cobardía y sin embargo no, es al revés, es un acto de valentía. ¿Dónde está la delgada línea y además cómo podemos saber cuando algo es porque estamos siendo muy valientes con respecto a ello o es un acto en el fondo de cobardía? En fin, el caso es que es un poco este juego de palabras, pero hoy vamos a entender un poco de qué se trata eso y sobre todo tantas frases que hemos escuchado, tantos conceptos sobre la valentía. ¿Realmente es algo que existe? ¿Realmente así se llama? ¿Es valentía o es fuerza interior o es determinación para hacer las cosas? En fin, quédese con nosotros para que juntos discutamos de todo esto y aprendamos un poco el día de hoy. Óscar Virués, buenos días. Marisa Escribano, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Es un muy buen tema. Yo creo que pues, se presta también a un rico y sabroso debate, porque cada quien podremos entender o tener definiciones diferentes de lo que es la valentía y lo que es la cobardía. Incluso, por ejemplo, yo me podría poner este ejemplo que creo que ha estado en boca de muchas personas. Quien decide quitarse la vida, por ejemplo. ¿Es Algunas valiente personas o es dicen cobarde? que es un acto de lo más valiente y alguien dice que es de lo más cobarde. Creo que tendría que estar fuera de este tipo de juicios, porque lo vamos a analizar desde distintos aspectos, pero sí creo que cada quien va poniendo entonces estos valores en lo que acompaña cada una de las acciones. Para algunos parecerá un acto completamente valeroso o hasta heroico y a alguien les parecerá cobarde. Habrá que analizar profundamente, pero para eso tenemos hoy voces expertas. Y desde luego ustedes pueden compartirnos su opinión a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram para que puedan compartirnos todo esto. En Facebook pueden encontrar la página de Facebook Live de Diálogos en Confianza, donde transmitimos el programa en línea y pueden además mandarnos sus comentarios. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 4000. En internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Estiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y desde luego, pues saludo con mucho gusto a nuestras y nuestros especialistas. Gracias. Y se los presento, por supuesto, está con nosotros Carlos Lepe Pineda. Él es filósofo, es maestro en humanidades, es profesor investigador de la Universidad Anáhuac de México y del diplomado en teología. Bienvenido. Gracias, Carlos. Marisa. Muchas gracias. Silvia Heiser Guerrero, ella es psicoanalista, es fundadora, presidenta del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC. Bienvenida, Silvia. ¿Qué tal? Qué gusto. Juan Carlos Hernández Meijueiro, él es psicólogo social. También bienvenido, Juan Carlos. Marisa, muchas gracias. Por la invitación. Y Joyce Cañavera, ella es psicóloga, maestra en desarrollo y terapia infantil, miembro fundador de la Red Internacional de Resiliencia. Me faltaba la I, resiliencia y disciplina positiva. Bienvenida, Gracias, Joyce. gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues este tema nos parece muy interesante justamente por eso, porque según quién, uno es cobarde o uno es valiente, ¿no? Y nos parece un tema muy interesante desde el punto de vista en donde a veces somos muy duros para juzgarnos o somos muy duros para juzgar a los demás y a veces no tenemos los conceptos bien definidos de lo que es ser valiente, lo que es la valentía
y lo que es la cobardía. Claro, para ir planteando el tema, fíjate, Marisa y amigos, de qué manera, decía un experto en temas de valores, y la cobardía y la valentía son valores, digamos, en algún sentido, o son la falta de un valor, hay quien habla de valores y antivalores. En todo caso, decía, no hay una crisis de valores, hay una crisis de valoración. No sabemos cómo valorar, eso es lo que nos pasa. No tenemos criterios para valorar, no tenemos elementos para valorar. Y esta crisis de valoración nos lleva a pensar que lo que cada uno valora, pues más o menos es válido para él. Pero tendríamos que preguntarnos si vale cualquier valoración en particular o si en un momento determinado existen algunos criterios que podamos compartir, pues para saber si un acto es valiente, para saber si un acto es cobarde. Y yo creo que algo que debemos y podemos discutir en los próximos minutos, en las próximas horas, pues es justamente cómo visualizar los actos humanos y cómo poder ir afinando, y diría yo, afilando nuestro sentido, nuestro criterio, para poder juzgar de una manera mucho más recta. Desde la filosofía creo que ese es un gran reto y es algo que bien se puede plantear en torno a estos temas. Así es. Creo que también nos podría ayudar empezar con la etimología de cada palabra. A ver. Cobarde viene del francés medieval cola, y hace referencia al miedo que tienen los perros y los lobos y cómo meten la cola. Ajá. Entonces, coart viene del latín popular coda y del latín culto cauda. Ajá. Y entonces hace alusión a una persona que no tiene firmeza, que es blando para enfrentar una situación, o pusilánime. Sí. Esa sería como una definición etimológica de cobarde. Okay. Y valiente, pues viene hablando de todo lo que están ahorita diciendo, viene de valor, de valer, es del grupo de palabras que, terminando con el sufijo NTE, significa quien hace la acción. Por ejemplo, cantante, quien canta, caminante, quien camina. Ajá. Valiente, quien ejerce su valor. Ah, mira. Ajá, quien ejerce su valor, su valía. Bueno, eso en cuanto a la etimología. No solo, sino eso en cuanto a los valores. Pero también... No, pero me refiero al valor de valentía y cobardía exactamente. No sí. Tengo un valor y lo ejerzo, sino de que me siento fuerte. Okay. Yo iba asociado a la fortaleza. Perdón. Iba a usar también, digamos, en que ponemos el valor en objetos. El valor, digamos, de esa esfera, el valor de la casa, el valor del auto, ¿sí? Pero creo que aquí podemos definir que más bien nos estamos refiriendo a una situación emocional, una respuesta emocional de los seres humanos. Bueno, para el psicoanálisis no existen estas dos pasiones. Ah, ¿no? No, definitivamente no. Es mucho más complejo. Porque, digamos, hay premisas en el psicoanálisis que no puede medirse la respuesta verdadera de la conducta. Tú nunca sabes cómo vas a reaccionar ante una situación X. Exacto. Y creo que por eso es importante que se hacen esta lista, estos menús de valores, pues más o menos para podernos relacionar y entender y hacer un grupo social. Pero no es la verdad emocional de los sujetos. La verdad emocional de los sujetos es siempre inesperada para el mismo sujeto. Entonces, en algunas situaciones puede ser muy valiente, ¿sí? Y en otras definitivamente échate a correr, que es una manera, digamos, también de salvar la vida. Entonces, claro. ¿Qué es lo que determina, en un momento dado, qué es lo que determina una acción de cobardía o de valor? Lo que te anima, lo que te anima. Voy a poner un ejemplo que tal vez no sea muy valioso, pero para mí sí lo es. Si mi perra, Herder Terrier, ¿sí? Yo amo a los perros. Sí, bueno, yo también. Entonces, si mi perra, Herder Terrier, está en peligro frente a un animal más poderoso, me echo a correr con ella. ¿Sí? No estoy esperando a ver si mi perra va a poder responder. No. Sí. Pero ahí hay un anhelo de salvar por amor al que está, según yo, según mi criterio, ¿sí? En peligro. Entonces, es tan fina, digamos, la situación conductual como para poder valorar quién es cobarde y quién es valiente, que definitivamente, bueno, pues hacemos los menús,
pero no alcanzan al sujeto. Exacto, fíjate, ahorita Y estaba no lo pensando, por alcanza. ejemplo, estaba pensando cuando tiembla, por ejemplo. Órale. Pues, bueno, yo saldría corriendo, ¿no? Entonces dirían, no, qué cobarde, se salió corriendo, pero estás preservando la vida. ¿Quién, digamos, quién está haciendo mejor, aquel que trata de preservar su vida y sale corriendo, o aquella persona que dice, no pasa nada, pues aquí me quedo? Bueno, o sea, parecería De esa valientes y persona dragones están más llenos los valiente, panteones. exacto, y sin embargo está arriesgando su vida, ¿no? Y como así hay muchos ejemplos, ¿no, Sí, Joyce? ¿no? Y aquí también hay que tener en cuenta que a veces con la misma acción, la misma persona puede tener en un momento un acto de valentía por las circunstancias y las motivaciones, y en otra situación la misma puede actuar diferente. Porque cambia, o sea, cambia cómo se encuentra el individuo también, dependiendo de cuál es la circunstancia en ese momento y de su vida, puede responder desde la valentía o puede responder desde la cobardía. Y tenemos que dividirlo entre la persona, o sea, no es que la persona sea cobarde o la persona es valiente, En no. su esencia. Esa acción fue cobarde, dividirlas, porque entonces estamos juzgando. No etiquetarte. Estamos juzgando a las personas, ¿no? Hay personas valientes. Pero, por ejemplo, nuestro compañero hablaba de ese menú de valores. También son necesarios. ¿Por qué? Porque si no tenemos registros, digamos, que permitan la relación comunal, la sociedad es un asunto de valores. Sí. ¿Sí? Buenos, malos, que es como dividimos generalmente, pero si no hay de alguna manera ciertos acuerdos que nos digan, bueno, esto lo vamos a evaluar así, bueno, pues lo vemos en la economía, ¿no? ¿Sí? Que si el peso está estable, que si ya se cayó, en fin, todo eso también tiene que ver con la respuesta emocional de los sujetos. Y creo que aquí hay Bueno, un par de ideas bien rescatando- valiosas. mira, No, hay sí, aquí un está. par de ideas muy, Respetando muy valiosas. tu postura. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que lo primero es, efectivamente, cuando juzgamos un acto y no a las personas. Eso lo dice la ética. Hablando desde la filosofía Pero es dice... mentirosa. Ay, La ética es mentirosa. según Es desde dónde y para aplicable, dónde. Pero en todo caso, aplicable. pero en todo caso, otras éticas. Aplicable. La ética es mentirosa. La ética que es mi amiga no lo es tanto. Pero en todo caso, Concéntrense lo que hay ya. que decir, lo que hay que decir es que se juzga el acto y no la persona. Y eso es bien importante, porque a veces una persona realiza un acto valiente y entonces decimos, es un héroe. A ver, no sé si es un héroe, se comportó heroicamente. Se comportó heroicamente, que es distinto. El comportamiento. Es el acto, es justamente es el acto, y no es que aquello defina a la persona. También hay que decirlo, a veces las personas hacen cosas despreciables. Quien tenía la responsabilidad de velar por el bien de los demás es el primero que huyó, ¿no? Es un cobarde. A ver, es un acto de cobardía, ¿sí? Si es Pero un él se abrió el cobarde, pellejo. si es un... Claro, y sin embargo decir que le correspondía velar sobre el bien de las personas objetivamente. Por eso habría que decir que esta jerarquía de valores, y quisiera retomar esto, esta jerarquía de valores está relacionada mucho, por ejemplo, efectivamente con la circunstancia y muy en particular con las responsabilidades que tenemos. Si a mí me toca velar sobre el bien, por ejemplo, de mis hijos, pues resulta que yo tengo que pensar, si voy en la carretera, si me detengo a ayudar a una persona que está pidiendo ayuda, es muy distinto ir solo a ir con mis hijos, porque si voy con mis hijos tengo un deber de cuidarlos, claro, y si voy solo me puedo poner en riesgo, sin lugar a dudas, es razonable que me ponga en riesgo, aún sabiendo que algo podría pasar. En un momento determinado el tema de cobardía y valentía tiene que ver, en particular, con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes y con la circunstancia, ¿no? Que nos Y rodea. fíjate, La justo cobardía- vamos, a ver, dime. ¿Cómo la definimos? ¿Qué es la cobardía? La La cápsula no acción. dijo que hay un común denominador entre el valiente y el cobarde, que es el miedo. Sí. Que el valiente tiene miedo, pero es capaz de superar ese miedo y hacer lo que anhela o su deber, su responsabilidad. El cobarde puede sentir el mismo miedo que el valiente. Ajá, No es cuestión de que no tenga miedo el valiente, sí. no es cuestión de que tenga más miedo el cobarde. Hay algo en la circunstancia, en la motivación emocional, que hace atravesar amígdala. ese umbral de lo que no me estoy atreviendo a hacer y sería cobarde porque entonces me sometería al miedo y no haría mi deber, mi responsabilidad o lo que yo quiero o anhelo hacer, atravesar ese umbral. Psicológicamente sabemos que muchos de nuestros miedos son más grandes que nosotros antes de atravesarlos. Después de atravesarlos, nos damos cuenta que nuestra persona es más grande que nuestros miedos. Eso es maravilloso. Y fíjate, ahorita que estás hablando de la cobardía, vamos a ver el siguiente sondeo y ahorita lo comentamos.
En situaciones o personas que realizan actos infundamentados o que lastiman a terceros. Yo creo que sería la definición de en qué momento las personas fuesen cobardes, ¿no? Dejar a un lado las responsabilidades que que le competen, ¿no? Ver situaciones de ayuda y uno simplemente hacerse a un lado. La cobardía, pues la falta de educación, que esa es una parte, y para mí yo la asocio con la cobardía. Cobarde en el momento de que no quieres asumir tus responsabilidades, ¿no? Ser cobarde es decir, me voy a tomar 1 litro de alcohol porque no me dejan ver a mis hijos. No voy a trabajar porque no tengo trabajo. O sea, eso es ser cobarde. Tienes que salir a la calle y enfrentarte a la vida cotidiana, a lo diario, a enfrentar a la vida como es. Yo lo asocio principalmente con el miedo. El miedo es un motor muy poderoso y cuando él entra, pues hace que huyas, ¿no? ¿Ven? O sea, lo asocian con el miedo, con la evitación también de ciertas cosas. Sí, evades, ¿no? Las circunstancias. Entonces, realmente es interesante. Pero a ver, entonces, ¿todos los seres humanos somos valientes y cobardes al mismo tiempo? Sí. Sí, claro. ¿Podemos serlo? Sí. No eres una sola cosa, no es que digas, no, esta persona siempre es muy valiente. Bueno, pudiéramos llegar a que bajo una situación emocional, digamos, si ha sido una persona que tiene una historia, por ejemplo, de una vida de violencia, de golpes por parte de los padres, insultos, encierros, en fin, etcétera. Bueno, una de dos, o toma la decisión de ser valiente o definitivamente una forma de conservar la vida en ese ambiente es apaciguarse, no responder, no manifestar ningún acto de valentía. Sí. Ahorita que lo dices me suena como que cobarde es, la imagen de la cobardía es como alguien chiquito, alguien sumiso, así, Apocado. poquito, apocado, ¿no? Y la imagen del valiente es el superhéroe, es la persona altiva, que se crece, que se crece, extrovertido, Quien ¿no? le pone las balas, del pecho a las balas. Del pecho a las balas. Bueno. Pero muerto de miedo. Aunque lo supera. Sí. A ver, ibas a decir. Sí, que en la parte esta de lo que hablábamos, que si siempre, ¿no? Alguien es valiente, yo sí pienso que no siempre se es valiente, eso sí tendría que ser una etiqueta, o sea, no siempre podemos tener unas respuestas rápida, porque a veces para ser valiente a veces se tiene que dar una respuesta muy rápida. No somos personas de impulso, somos personas de circunstancia. Entonces pienso que no siempre se puede ser valiente. Pienso a veces que las personas que pueden tener una mejor adaptación al medio son más inteligentes emocionales, ¿no? Que se adaptan más rápido y tienen una respuesta más rápida a lo que está aconteciendo. Pero sí, decir que siempre una persona es valiente, no, hasta el más cobarde a veces saca un granito de valentía, es como el yin yang, ¿no? Sí. Ni totalmente cobarde, ni totalmente valiente. Y yo creo que en buena parte el hecho de la cobardía y la valentía tiene que ver con estar preparados. Eso es algo que mucho les digo a mis alumnos. La filosofía, la axiología, o sea, el estudio de los valores, el valor de la valentía, su opuesto, que es la cobardía, es estar preparado. Es decir, cómo me corresponde actuar en un contexto determinado. Una situación muy distinta es que suceda algo verdaderamente inesperado en un contexto en el que ni debiera estar yo, ¿no? Me invitan, estoy en un lugar ajeno, se oye un ruido súbito, fuerte, la gente empieza a correr, pues yo no sé qué hacer, yo corro hacia donde corren todos, más o menos lo que sucederá. Si después me dicen que fui un cobarde, la verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Claro. Pero cuando a mí me toca ser el responsable, estoy en un salón de clases, estoy con mis alumnos, estoy en casa con mi familia, con los niños, con lo que usted guste, pues debo estar preparado para tomar medidas. Y si empieza a temblar y si se declara un fuego y si debo de estar preparado, porque si no, soy responsable también de mi propia conducta, a pesar de que haya sido una reacción inmediata, ¿no? Pero soy responsable de ello. O cada quien, cada miembro de la familia, porque estaba y pensando, cada uno. ¿por qué tú tendrías que ser el... Cada quien se tiene que hacer responsable de sí mismo, pero hay que... Existen los grados de responsabilidad y por lo tanto de valentía o de cobardía. Ajá. Ahorita que hablabas, recuérdame tu nombre. Joyce. Joyce, me acordé de aquel dicho de que el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Ah, es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque muchas veces
el cobarde se le colma el plato. Sí. Y toma reacciones que jamás imaginó ni en persona tener. Y cuando hay un cuento lacandón que dice que el único animal al que el tigre, el ocelote, le tiene miedo es el topo. Porque el topo, como anda abajo de la tierra, no ha desarrollado bien la vista. Y entonces lo que hace el ocelote para comer, no come carne viva, los tiene que matar antes, carroñero. Entonces los mata con un rugido. Y entonces, pues uno que tiene buena vista y lo ve, el infarto, te mueres y entonces ya te come. Y el topo se defiende, como no ve bien. No sabe de dónde viene el ruido y empieza. Y entonces el león se espanta y se echa a correr. Porque no le tiene miedo. Porque no le tiene miedo. Y entonces alguien que nos parecería muy cobarde puede reaccionar en tal forma que hasta el más valiente le surge aquello que no esperaba y es el miedo el que lo hace huir. Sí. Hablando del miedo, entonces tiene que ver también con el instinto de conservación. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, por eso decía yo que no son premisas del psicoanálisis, porque parte de otras premisas, ¿no? Sí. Es decir, de una situación emocional que un instinto de conservación puede hacerte cobarde, Claro. pero para el sujeto tiene valor. Entonces, ahí tenemos, digamos, disyuntivas, lo que tú planteabas. Bueno, voy en la carretera, voy con la familia, hay un evento, un accidente, ¿no? Si me paro o no me paro. Pues depende de cómo esté la situación. Porque ahorita no nos paramos. Era lo que te decir. Ahorita, Ahorita está es muy fácil claro. de resolver. No, porque no te pares. Ahorita no nos Muchas paramos. veces creemos que la valentía es la osadía. Sí, exacto. Y La no temeridad. no son sinónimos. Provocar el peligro. ¿Qué es ser O osado? ponernos en peligro. Eso. Que te Ponernos en gusta la Ponerte adrenalina. peligro. Que te guste la Ponerle- adrenalina en exceso. Bueno, no pero en el ese puede sexo, ser en un exceso. placer. Y entonces Ponerte en decimos que peligro valiente- puede ser un placer, perdón. También, ¿Sí? también, Es pero- decir, los que hacen deportes extremos, Sí, por Pero supuesto. no se le llama valentía. O sea, ya sería esta parte de osadía. Osadía o temeridad, por temeridad, cierto, ¿no? La sí, temeridad. son temerarios. El tema importante es que a veces podemos utilizar, digamos, el falso valor o el falso altivalor. Porque sería una falsa valentía, sería la temeridad, la osadía, que vale la pena O la confrontación. analizar. O la Porque hay confrontación gente que gratuita, cree ¿no? que el valiente es el que siempre está peleándose. Eso. O el que Ay, dice, ¿qué te o que pasa? dice lo que piensa sin filtro. ¡Pum! Sí. ¡Wow! Claro. Sí, pues es que yo soy valiente y por eso digo todo lo que piensa. No, lo que pasa es que no tienes empatía con el otro. Exacto. Sencillo. Y tal vez también una persona temeraria u osada es aquella que desconoce de la situación. Si yo a lo mejor estoy acostumbrado, soy un equilibrista en el circo y digo, híjole, eso yo no lo haría jamás, porque corres este riesgo, este y otro, y la otra persona llega y de pronto lo hace sin conocer tal vez los riesgos a los que se está enfrentando. Entonces, probablemente ni siquiera mide el peligro al que está enfrentándose y pareciera un acto de valentía cuando es de total ignorancia. Exactamente. Algún día le es dije a que es un topo que no ve bien. Sí. Es un buen ejemplo. Algún día le dije a Oye, un pero yo paracaidista. entonces quiero ser topo. En la vida hay que ser topo. En muchas situaciones Pero nos ayuda depende. a escarbar la tierra. Sí, ¿ves? Es lo que te digo, o sea, ayuda Es que a hay que ser topo. más como camaleones, Hacer ¿no? Que nuevos puedas, caminos. según circunstancia, comportarte y poderte adaptar. Exacto, Claro. cambiar. Perdón. Algún día estábamos en una exhibición de la Secretaría de la Defensa Nacional y había un paracaidista y le dije, la primera vez debe dar mucho miedo, ¿no? Me dijo, no, la primera vez no da miedo. Ya que uno sabe a qué va, la segunda, Claro. es interesante, ¿no? Sí, Como claro. el conocimiento, Claro. La efectivamente. primera eres del riesgo. topo. La primera eres topo. Y después ya, ¿no? Ya sabes. Oye, ya hay muchos saludos y comentarios. Nos manda Elizabeth Cinta Rubalcaba saludos desde Tijuana. También desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Humberto Mayo Alfaro, José Ángel Rangel desde Arvin, California. En fin, muchos saludos. Nos dicen, por ejemplo, excelente tema, Lorena Vela. Creo que cuando es valentía para afrontar a alguien o hacer algo es fantástico, pero cuando es cobardía o valentía para la maldad, creo que realmente son personas donde esconden muchos miedos. Con la cobardía no llegas, nos dice Ángeles Zúñiga, a ningún lado. El miedo te paraliza y así vivirás hasta que te armes de valor y te enfrentes y pase lo que pase, pero salir de ese círculo de violencia o situación que no te deja avanzar.
La valentía y la cobardía son el sentimiento o los sentimientos o sensaciones que todos tenemos, nos dice Aiko Rodríguez, y debemos hacer una de ellas dependiendo de la situación. Más vale un cobarde vivo que un valiente muerto. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Nos dice Carolina Díaz, instinto de supervivencia. Pues supongo es lo que nos hace actuar, supongo que depende de la situación en todo momento. Julieta Delgado Castillo, nadie conocemos nuestros límites, tratamos de medirlos de acuerdo a nuestros valores, pero nadie sabemos cómo vamos a reaccionar en tal o cual situación. Hay personas más vulnerables que otras y no debemos juzgar por haber tomado una decisión propia. Creo que dependiendo de la situación, nos dice Dulce Peque, en que se encuentre uno debe actuar. Como dicen los dichos, más vale correr o más vale corrió que aquí quedó y el valiente vive mientras el cobarde quiere. Hay que tener criterio propio y común. Yo tenía, nos dice Karina Martínez, mucho miedo de manejar mi auto, pero un día me armé de mucho valor y subí a mis hijas, las amarré bien, bueno, les colocó bien el cinturón de seguridad y me atreví a manejar. Iba temblando de miedo, pero lo logré y me siento muy orgullosa porque ahora manejo bien y ese miedo pues ya quedó atrás. ¿Qué es armarse de valor? ¿Cómo te armas de valor? ¿Qué herramientas absorbes del entorno, de la historia, del contexto, para decir, ahora sí me enfrento, ahora sí gano? Porque por ahora lógica sí dirías, estaba desarmado. Sí. Si entonces, ¿a qué se referirá? ¿A qué nos referiremos con este dicho? Me armé de valor. ¿Cuáles son las herramientas? Los ingredientes. Eso nos lo tienen que decir ustedes más adelante, o mejor, por supuesto. o que me quito. Ajá. O que me quito, porque a veces no es de ponerte. No es de ponerte, sino es de quitarte. O de poner en perspectiva, ¿no? Bueno, pues está muy interesante el tema, así que no se mueva de su lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver un material y hay una pausa, pero regresamos y seguimos comentando esto. No se vaya. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes gustan la muerte solo una vez. William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Mis queridos amigos de Vida Digital, la próxima emisión de nuestro programa tendrá que ver con lo que todos ya utilizamos. Y ya no estamos fuera nadie. Es más, hasta nuestros niños ya están muy metidos en las redes sociales. Su uso, su seguridad, hacia dónde van estas redes sociales en esos dos sentidos es lo principal que vamos a hablar en nuestra próxima emisión de Vida Digital. Así es que no se lo pierdan porque tendremos doctos expertos en la materia. Nos acompañará Jorge Ruiz Escamilla, que ha estado muchos años en Facebook, Hugo, también Rodríguez Nicolat en Twitter, y además también estará con nosotros David, que tiene una gran expertise en seguridad, y Ana Ibi Becerril igualmente. Así es que los invitamos, próxima emisión de Vida Digital, redes sociales, su uso y su seguridad, para que nos vean y por supuesto comenten y pregunten. Así es que les esperamos con todo cariño. Soy Rocío Brauer, hasta la próxima emisión. Siempre temas interesantes en Vida Digital, no se lo pierdan todos los sábados. Oigan, y mañana jueves los temas son sociales. Tocaremos un tema que es de gran relevancia. Las niñas también importan. Y es que este año, el Día Internacional de la Niña, se conmemora bajo el lema Una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables. Y busca reconocer el poder que tienen las niñas para realizar cualquier cosa. Imaginen ustedes este tipo de situaciones. Más de 150 niñas menores de 17 años han sido víctimas de feminicidio en nuestro país. Más de 300,000 niñas y adolescentes se convierten en madres. 53.9% de las niñas mexicanas de 0 a 17 años de edad viven en situación de pobreza. Y así como esta información, como estos datos duros, hay muchísimos otros que la verdad es que nos dejan boquiabiertos. Pero como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todas estas situaciones se atienden, se previenen, existe educación, existe un brazo que pueda cobijar toda esta situación. De esto y más hablaremos mañana en punto de las 9:30 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza, y es un tema y un programa que no se pueden perder. Vamos a ver a continuación el siguiente sondeo de opinión. ¿Con qué asocio la valentía? Con hacer algo fuerte para la sociedad o para mi misma familia, ¿no? En todos los aspectos de la vida, cuando nos presentamos ante alguna situación que hay que sacar la valentía en la cuestión familia, los hijos, la pareja,
decisiones personales. También a veces hay que ser valientes en cuanto a la toma de decisiones en el trabajo. En todo aspecto de la vida hay que ser valientes. Yo creo que la valentía es desde que tomas tu propia vida y sigues adelante con ella. Entonces, cuando eres valiente, sobresales a todas esas situaciones. La valentía es una acción humana que puede venir de una manera circunstancial, es decir, si de repente vemos que alguien se está ahogando, pues nos puede dar miedo o nos puede dar valor para irlo a salvar. Y así como eso, pues situaciones de accidentes o a veces cuando enfrentamos alguna situación en la vida que a todos se nos presenta, pues hay que echarle para adelante, ¿no? Es lo que coloquialmente se dice. Entonces, pues eso es valor. Valor es también enfrentar los retos diario a diario. De hecho, la vida es enfrentarla. Qué bien lo dice, la verdad, me sorprende porque habla de la acción. Él justamente dice, es cuando alguien hace algo, un acto que es valiente. Y sin embargo, yo antes de este programa pensaba que valentía o cobardía era inherente a la persona, no al acto, ¿no? Yo decía, esta persona es valiente o esta persona es cobarde. Y resulta que no, o sea, hay que quitarnos eso de enfrente y saber que el acto es el que es de valentía o de cobardía. Y que a veces el juicio sobre el acto, Marisa, podría ser un juicio equivocado, digamos, porque podríamos decir, no, bueno, es que fue un cobarde, mira, no quiso decir tal cosa. En realidad, en ocasiones confundimos la falsa cobardía o la cobardía falsamente con la prudencia, que es una virtud. Ajá. Entonces, en alguna ocasión estábamos un grupo de colaboradores y empezamos a hablar acerca de alguna medida institucional en la organización donde trabajábamos. Llegó el jefe y alguien que estaba presente dijo, díganselo, díganle lo que... Y dijimos, no, espera, a ver, una cosa es hablarlo entre nosotros, que todavía no hemos ni terminado la discusión, y otra cosa es ya decírselo al jefe directamente. Dijo, son unos cobardes. No, espera, estamos siendo prudentes porque ni siquiera hemos llegado a una conclusión, estamos apenas analizando la cuestión. Sí. Yo creo que es bien importante afinar nuestro juicio, afinar nuestro criterio para no llamar falsamente cobardía a alguien que posterga una decisión. Hay un principio ético que dice, ante la duda no hacer. Si es posible no hacer, si tienes dudas sobre si es bueno o malo lo que vas a hacer, mejor postérgalo, porque ante la duda éticamente es mejor no actuar. ¿Por qué? Porque mientras no esté obligada a la acción en ese momento, no te quedes con la duda de qué es lo mejor. Mejor investígalo, reflexiónalo, pregunta, pide consejo. Entonces, tener cuidado de no confundir cobardía con un verdadero acto de prudencia. Yo creo que ahí tiene que ver con la valentía o la cobardía ante el bien o ante el mal. Por ejemplo, la valentía de hacer el bien o la cobardía ante hacer el bien. La valentía, alguien puso el tema en discusión creo que fue de las llamadas, ¿no? Hay gente que tiene valentía para hacer cosas malvadas. Y entre ellos juzgan que el que no lo hace es cobarde. Entonces, creo que la valentía y la cobardía son instrumentos de medición del miedo, pero puede ser con objetivos moralmente buenos, éticamente beneficiosos para la comunidad, para mi persona, etcétera, sí. O todo lo contrario. Lo que se mide con las palabras, yo creo, es el común denominador del miedo. Alguien que se atreve a hacer algo y muchas veces esperado por los demás, ni siquiera es por la persona. Sí. Y juzgado por los demás. O alguien que no se atreve. Y también aquí en esta parte hay que tener en cuenta en el juzgar y el estar preparado, ¿no? Porque vamos, y hablando de lo que decía, ¿no? Que a veces podemos juzgar que es cobarde por no hacer algo. En el caso, por ejemplo, de una niña o una adolescente que es violada y no se atreve a denunciar. Me han llegado casos, no, pues es que es cobarde porque yo le he dicho. Espérate, no es que sea cobarde, pasa es que ahorita no está preparada para enfrentarse a las consecuencias, no ha vencido este miedo que ahorita tiene el haber sido ultrajada. Entonces, sí tenemos que a veces desligar, ¿no?, de esta paradoja. Yo digo que valentía y cobarde es una paradoja, pertenecen a la misma línea, claro. Y depende de dónde tú estés agarrando, ¿no? Si es cabeza, es cola, pero ¿dónde tú estás parada? Entonces, hay que aceptar la cobardía y hay que aceptar la valentía para que no se vuelvan en una parajoda,
sino queden paradoja, en paradoja, porque si no estamos conscientes que eso pertenece a la misma cuerda, se convierte en una paradoja y andamos juzgando, es que esto es cobarde, ¿por qué tú no lo haces? Es que mira, esto es valentía, es que tú, y le viven dando. Era lo que decíamos, te tienes que quitar a veces cosas de encima para poder ser valiente. Claro, vamos a ver el siguiente testimonio y lo comentamos. Cuando me doy cuenta de que tengo esta enfermedad o este problema de drogadicción, me daba miedo reconocerlo, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo al juzgamiento, ¿no? Entonces, pues era muy difícil poderlo aceptar. Si el miedo fue vencido por el simple hecho de darme cuenta del fracaso real de mi vida, ¿no? O sea, el de ver que mi vida había sido toda una total distorsión y un fracaso, pues fue como para poder así como que sacar ese valor, ¿no? De la fuerza de decir, quiero cambiar, ¿no? Y en este caso, pues fue buscar la ayuda en un grupo. Y uno de los grandes miedos era tomar la decisión de volverme o de salir de aquí, volver a vivir la calle, volver a vivir esa situación. Ese era uno de los grandes miedos, ¿no? Volverme a drogar. Yo ya sabía qué es lo que estaba allá afuera. Entonces, pues era de afrontar, agarrar como que confianza en este lugar, porque había miedo también en confiar en mí mismo, ¿no? Porque toda la vida lo intenté y siempre fracasé. Entonces, era el agarrar valor de tener confianza de lo que compañeros que van adelante de mí me estaban demostrando que sí se puede. Pero darme cuenta al día a día, exactamente todos los días, trabajar esas experiencias vividas que me dejó la drogadicción, pues era lo que me hacía revivir, que yo había perdido todo y que lo que hoy tenía era lo que tenía que usar para fortalecer y el día de hoy poder estar como estoy. Comentábamos justamente aquí, mientras estábamos viendo este testimonio, que qué valiente al externarlo, al atreverse a decirlo, Al aceptar. Cambiar. al aceptarlo y además tener el Cambiar. poder de cambiarlo, ¿no? Entonces ahí vemos a una persona muy valiente. Bueno, pero ahí estamos hablando de la persona, ¿ves? Ya no sé si estoy diciendo Pero además, o no. ante el hecho, por su historia, él hace una reflexión. Reflexión me gusta también la palabra, que es volver sobre algo, doblarme sobre algo. Y dice, yo tenía una vida totalmente distorsionada. ¿Cómo lo sabe? Él es el parámetro, él está sufriendo. Y necesita, si sale a la calle, tomar mucha anestesia para enfrentar la vida, poner muchos Desde su vidrios entre historia. él y la vida, porque duele la vida, su vida le dolía mucho. Sí. Y entonces agarré valor nuevamente, dice. Agarré valor, es decir, me fui valorando a mí mismo. Y vuelvo a la etimología, ser valiente es actuar lo que yo siento que yo valgo. Y fue valiente, se atrevió a dejar algo, en primer lugar, reconocer que tiene un problema, que estaba enfermo, como él dijo. Luego, pedir ayuda. Y luego reconocer que tiene miedo de volver a su pasado porque hay un contexto que no ayuda. Y que él tenía desconfianza en él, ¿no? Eso es importante. Sí. Él lo dice. Él no podía confiar en él, pero sin embargo la paradoja es que él tenía una seguridad. ¿Cuál? La seguridad de que su vida era un desastre. Sí. Aquí hay situaciones Eso es paradojales que sí corresponden mucho a la clínica psicoanalítica. Es decir, cuando juzgamos moralmente los actos sociales, somos muy torpes. Total. Realmente somos muy torpes. Y crueles. Y bueno, eso, me la quitaste así. Qué cruel fuiste. Y crueles. Pero ese sujeto tenía una seguridad, sabía que su vida era un desastre. Ahí es donde podemos tomar al sujeto desde su verdad, de lo que sí es seguro, de lo que sí lo sostiene, y qué vas a hacer con esto. Quería haber Porque, destruido. sí, tú tienes una fuerza. ¿Cuál? Ser drogadicto. Sí. Es una fuerza brutal. Después lo moralizaste, lo introdujiste, digamos, a valores sociales y entonces pues lo ocultabas por todo lo que iba a acontecer. Eso es prudencia, ¿no?
Pues sí. Es prudencia. Pero, por ejemplo, a ver, para que nos quede claro a todos los que están viendo este programa, si tú puedes hacer algo por alguien y no lo haces, ¿eres cobarde? Yo creo que... O eres negligente, o eres bueno, eres mezquino, egoísta, ¿no? Flojo. ¿no? O sea, porque a veces Mezquino. confundimos las... O no te has dado cuenta que podrías hacer algo también, no te sientes capaz. O decides no hacerlo. También. A O veces decides dice no más hacerlo. ayuda el que, no también es un estorba. derecho. Que es A un veces derecho. también dice más ayuda el que Poder no hacer estorba. algo por alguien siempre, siempre tenemos la oportunidad. Ahora, decidimos qué batallitas nos echamos y cuáles no. ¿Y se vale? O sea, Sí, ¿se vale? sí, yo creo que Ok. se vale ¿No? medir mi fuerza, mi energía, hasta dónde llego. Ahora, cuando hay emergencias, cuestiones de vida o muerte, mencionaban también en la cápsula, un accidente, alguien se está ahogando, un niño se está ahogando y me aviento a salvarlo o no, yo tampoco sé nadar. ¿no? pues, Entonces, ¿qué hago? ¿Nos ahogamos dos o dejo que se ahogue solo uno? Le echo un palito y desde lejos. O sea, inteligencia emocional. Es decir, ¿cómo reacciona? La valentía no necesariamente es confrontar el evento en forma burda sin pensar. Ni es no tener miedo. Y el al miedo es contrario. un gran aliado. Este cuento de Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, donde el miedo es un dragón que va avisando, ¿no? Por donde dice yo, no le tengamos miedo al miedo ahora. Sí. Hay gente que le da miedo sentir miedo. Ah, sientes miedo, esa es tu verdad. ¿Qué te da miedo? Regarla en este camino que voy. Ok, pon todas las alertas, las alarmas, porque ese es el camino que quieres andar, sí. Entonces el miedo es tu aliado que te dice dónde tienes peligros y dónde tienes recursos y seguridades. Entonces, el miedo, no hay que tenerle miedo, porque entonces nos deshacemos de una herramienta psicológica muy importante para la sobrevivencia. Esto que dices es muy importante porque mucha gente se pasa toda la vida peleando contra su miedo. Claro. Peleando porque no sé en dónde de repente nos vendieron la idea de que para ser personas valientes No hay que tener miedo. no hay que tener absolutamente nada de miedo y hay que atrevernos a todo y hay que hacer todo. Y eso es una mentira, porque pues el miedo nos va a acompañar toda la vida. Y si tú estás peleando contra tu miedo, nunca le vas Él a no ganar. gana. Mejor abrázalo, mejor entiéndelo, ¿no? Dale la mano. Dale la mano, ya tiré todo. ¿ves? Aquí ya me emocioné. Carl Jung le llama nuestra sombra. Sí. Nuestra sombra, nuestro lado oscuro. ¿Qué es lo que me da miedo de mí? La parte de mi carácter que me espanta, que a mí me da miedo de mí. Si yo no me hago amigo de mi lado oscuro, no logro esa integración que es la que me lleva a la salud mental. Fíjate, acabas de decir algo que me llama la atención y que tiene que ver con este comentario que nos hace Tonantzin Figueroa. En otros tiempos los padres y abuelos nos enseñaban a ser valientes y eran muy duros si mostrábamos cierta debilidad, ¿no? No era bueno lo que te decían, que el cobarde, en fin. Y por hombre y Yo por creo mujer, que, exactamente, por género. yo creo que muchas veces también viene por imposición. A ver, en esta familia nosotros respondemos así que A lo mero, tú mero no te macho. puedes echar para atrás, tu responsabilidad es tal, a ti te corresponde, como si por el simple hecho de haber nacido en tal o cual lugar, ya te predispone a que tú seas una persona honorable, valiente, ¿no? Y aquí no se toleran los cobardes y esta acción es de cobardes. En fin, yo creo que a veces también estamos repitiendo o resolviendo conflictos pues de familia o del pasado que no tan fácilmente se puede escapar uno, ¿no? Así de, híjole, a mí me gustaría, y tal vez sería hasta valiente decir, a mí me gustaría ser Me cobarde, zafo de pero esta no lealtad puedo. familiar. Esta lealtad familiar no es para mí. Claro. Todas en la casa hemos tenido cáncer, enfréntalo. A ver, no. No decretes. Yo me zafo de esta lealtad familiar y todas las que han tenido cáncer o los que han tenido, o sea, hay lealtades familiares que se requiere mucha valentía, pero ante la familia tal vez sería cobardía. Sí. Y seríamos juzgados como los cobardes que no nos atrevimos, pero ante uno, los valores personales, fui valiente en romper una lealtad que me estaba o me podría hacer daño. Entonces uno podría parecer cobarde afuera, digamos, cuando por dentro es un acto de valentía. No, indudablemente, pero lo que veo, digamos, cuando hablamos del miedo, lo moralizamos. Es decir, hacemos una moral del miedo, cuando el miedo es un recurso vital para tu conservación, exacto. Qué bueno que tengas miedo, te va a avispar de algunas cosas, ¿no? Bueno, pero después ensalzamos la valentía. Entonces, en esos valores morales es donde definitivamente el sujeto puede tener un sufrimiento atroz. Es decir, de lo que nos tenemos que hacer cargo
Es de que valentía y cobardía son valores morales que le dan una calidad a un sujeto. Si eres valiente, vales. Y si eres cobarde, pues no. Ahora, es verdad que del cobarde o los actos cobardes así que nos consten, pues no te dan seguridad. Un cobarde siempre es traidor. ¿Sí? A ver, denme un ejemplo de cobardía, o sea, de alguien, o sea, para poder entender quién es, o sea, quién podría ser calificado como cobarde. Lila Deneken, porque por cobardía. Cobardía. Esa canción Huyó. Ella lo sabe. Yo creo que hemos ligado muchísimo en los minutos que han antecedido, hemos ligado mucho la cobardía con el miedo. Y en el testimonio que veíamos, creo que más que miedo era el confort. Es decir, veo que esta persona no enfrentaba su fracaso en la vida, sus dificultades, no tanto por miedo, cuanto por hábito. Salgo a la calle y ya sé lo que voy a hacer, ya sé a quién me voy a encontrar, ya sé cómo voy a actuar. Yo creo que muchas veces la cobardía es un mero acto de confort. Ciertamente hay mucho bien que puedo hacer en la vida, sin embargo tenemos que medir nuestras fuerzas, tenemos que medir nuestra relación, nuestra responsabilidad y al final decir, a ver, ¿cuánto estoy dispuesto a salir de mi zona de confort? Porque hacerlo de todos los días, pues eso es fácil, pero muchas veces voy a ser cobarde por no salir de mi zona de confort. Oye, hay este problema, hay que lo resuelvan otros, esto que lo resuelve el gobierno, esto que lo resuelve el psicólogo, esto yo no tiene nada que ver conmigo, algo tiene que ver contigo. Yo creo que la cobardía a veces es no romper esos límites, sino salir de esa zona de confort, retándonos y aportando más a los demás. Bueno, ya me diste línea. Sí. Es decir, lo que está en juego más atrás del confort, ¿sí? Pues es el placer. Y es un placer erótico. Es decir, el no meterme yo en camisa de 11 varas, a mí me satisface narcisísticamente, estoy muy bien. O me quita mi placer. Pero no es nada más un confort, sino que es un placer erótico. Es decir, por eso te dije que ya me diste línea. ¿Por qué? ¿Por qué erótico? ¿Por qué erótico? Exactamente, porque es el único placer que verdaderamente es placentero, aún en la autodestrucción. Wow. Pero hasta donde todavía sientes placer, porque a veces ese mismo placer que a veces estás sintiendo, ¿no? Con este posponer y todo, en un momento donde te empieza a ocasionar un malestar. Y porque no es consciente, Linda. Cuando ya yo diría, ahí donde está el problema, que la persona no se está sintiendo bien y tiene que cambiar. Del placer que estoy hablando no es consciente. Testimonio al principio. ¿Sí? No pasa por la conciencia. Sin embargo, lo tenemos que hacer como una traducción a la conciencia con valores morales que nos permitan saber si ese placer es responsable, es decir, no me estoy dañando con ese placer. Exactamente. O si ese placer es respetuoso, no estoy dañando a nadie con ese placer. Pero él decía la zona de confort. Y por eso yo dije, bueno, la zona de confort tiene que ver con un placer erótico. ¿Qué entiendes por erótico, Silvia? Por erótico es la vida, digamos, general, Eros, Dios de la vida, cotidiana de cualquier ser humano, que siempre lo relegamos. Bueno, qué bueno, sigan relegando porque a mí me da muy buena chamba. Pero como dices tú, es inconsciente. Totalmente. Está en el hecho. Totalmente. Pero hay algo que dentro de eso inconsciente sí te produce lo que ella decía, un malestar, una incomodidad. Es lo que te lleva a la psicología, a la terapia. Sí, que no sabes qué tienes. Que dices, no algo me pasa. A querer salir. Sí, sobre todo que puedes tener una vida de muchísimo aguante y hay un evento que te rompe, que te fractura, el confort te lo fractura y dices, por favor, auxilio, que alguien me ayude. Oscar, tenemos muchos comentarios. Muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Luzbel, cobarde para mí es abusar del más débil, no afrontar lo que hace, una falta de principio moral. El valiente hace todo por ayudar, aunque esté muerto de miedo. La gente mimada es la más cobarde, pues todo se le da, todo se obtiene, se gana con dedicación y esfuerzo. No hay cobardes ni valientes, dice Juan Martínez, es el momento de la situación. También nos dice Mariana, con respeto y de ahí nace todo lo demás. Main nos dice, la cobardía para mí es cuando permites que tus miedos o experiencias te controlen en tu contra o en la de otros. Todos en su momento hemos sido valientes y cobardes. El punto es aprender de ambas situaciones para mejorar como personas. Gaby SB, definir a los demás es lo más fácil del mundo. Respetar sus decisiones y acciones, los comprendas o no, eso sí que requiere un nivel alto de autoconocimiento y además de respeto a uno mismo. Uno debería de vivir
para juzgar, no de vivir para juzgar, sino para crecer y fortalecerse. Y nos agrega un pensamiento, dice, la forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. Aurora, yo me considero valiente al salir adelante después de perder a mi madre hace 8 años por el cáncer de mama. Éramos ella y yo. Alguna vez sentí ganas de no vivir a mis 19 años, pero en algún momento o de algún lado saqué fuerzas para seguir con la frente en alto y sola. Carol Bravo, existen diferentes tipos de cobardía, depende de la situación o circunstancia. Sin embargo, el cobarde más común es aquel que no afronta sus problemas o situaciones y se esconde. Por otro lado, también nos dice Karina Sandoval, quien siempre actúa con rectitud y honestidad puede tomar decisiones de la mejor manera ante los problemas sin tener ninguna dificultad. El miedo a veces influye en el cómo actuamos y luego vienen consecuencias. Cuando uno es niño, hay veces que pasan cosas que hacen que de grande se tengan ciertos miedos que probablemente de niño no. Pepe Romero nos dice en la palabra valentía, se sabe que hay un valor agregado. Hay personas que de valientes se pasan a la osadía. Yo me encuentro entre esas dos personas. Uno le tiene miedo a lo desconocido. Si una persona tiene más miedo, no significa que entonces sea un cobarde. Socorro Alonso, a mis 40 años tenía 2 perros. En la colonia había una banda de perros conformada por 20 que eran muy bravos. Un día saqué a pasear a mis perros y la banda de los 20 perros corrieron a alcanzarme. Y yo, muy valiente, me quedé parada esperando, pensando que no me harían nada. Los perros sí se me aventaron y me atacaron. Lastimaron mi columna vertebral al tirarme. Pienso ahora que fue una tontería lo que hice. No, le hubiera gustado venir al programa, pero pues no pudo venir precisamente por esos problemas que ahora tiene de cadera. Claro. Pues bueno, agradecemos Saludo. mucho tu participación, Sí. te mandamos un saludo y ojalá pronto mejores. Pero sí, este es uno de los claros ejemplos donde a veces se puede ser osado, ¿no? Se corrió un riesgo probablemente No medido. innecesario, no medido por completo, y ahí hay un riesgo donde siempre habrá consecuencias, positivas o negativas. Claro. Y finalmente este otro de un anónimo es una mujer que nos dice, Llegó a decidir así. yo siempre me consideré cobarde por quedarme en una relación. Después que me di cuenta que no era lo que yo quería para mi futuro y siempre pensé que lo hice por mis hijas, pero nunca me quité la culpa de haber sido cobarde. Hasta la fecha no sé si fue cobardía o fue necesario. Así es. Bueno, pues buena reflexión. Y vamos a ir también con un testimonio que tenemos aquí en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue tu situación? Bueno, yo estuve en una relación tóxica y bueno, pues me sentía cobarde al no enfrentarlo a lo que vivía en ese momento. Y bueno, un día dije, no, yo no puedo seguir aguantando, soportando toda esta relación que para mí no, ya no. Entonces, el día menos pensado, ahora sí agarré valor y decidí no seguir viviendo eso. Por supuesto que en ese momento empecé a tener mucho miedo porque vi a lo que me iba a enfrentar. Claro. Al divorcio, a los hijos, a quedarme sola, al miedo a que no me quisieran, al miedo, a mucho Al futuro, miedo, a todo. ¿no? Que no sabe uno, al que dirán. A todo, al que dirán. Sí. Y más que nada, al miedo a quedarme sola. Sí. ¿Qué iba yo a hacer con 3 hijos? Sí. Y bueno, me armé de valor. Y pues ¿Qué te yo, sirvió para armarte de valor? pues agarrarme del miedo de no seguir viviendo lo que estaba viviendo en ese momento. Sí. Porque hubo un límite para mí de decir, ya no quiero esto, ya no quiero esto. Y bueno, pues yo solita agarré y fui y le dije, quiero el divorcio y nos vamos a divorciar. Ajá. Se acabó. ¿Y hoy cómo estás? Ay, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Muy bien. Muchas gracias y gracias además por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Oye, pues creo que se parece mucho a la llamada justamente que leía anteriormente, pero hay muchas mujeres que se encuentran en esta situación y no hallan en cómo salir. Creo que es un testimonio que nos sirve mucho
porque que creen representa... que son cobardes cuando realmente, ¿no? Ahí está la Muchos valentía hombres que detrás creen de que todo. la violencia Vamos a una es la pausa. Ser valiente no es el punto, eso es imposible. Se trata de aprender a controlar tu miedo y cómo ser libre de él. Verónica Roth, escritora estadounidense. Para mí, pues es muy importante que te des cuenta que te tienes a ti mismo y que no necesitas nada más que a ti mismo. Y puede en algún sentido parecer un tanto egoísta, pero es una realidad. Y no está mal. Está bien que te tengas a ti mismo. Entonces, tú vas a tener lo que tú te busques. Y creo que es muy importante, como paso número 1, convencerte a ti mismo de que eres capaz de lograrlo. Si tú no estás convencido que eres capaz de lograrlo, no vas a convencer a nadie más de que eres capaz de nada. Tengo una frase que extraje de un escrito de mi abuelo y la tengo pegada en mi bote a lo largo de esos 3 meses y medio que me llevó a recorrer el Océano Atlántico a remo. La leía todo el tiempo que estaba navegando. Y dice, tienes todo lo que puedes querer, la grandiosa fuerza de ti mismo. En vez de estar pide y pide, mejor agradece. Ya te dieron todo lo que necesitas. Estás vivo. Tienes capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades espirituales. Úsalas. Entonces, yo confío en esa grandiosa fuerza de mí mismo, que es un reflejo de lo más grande. Qué bonito esto que nos comparte, ¿no? Abraham Levy. La verdad es que yo nada más de pensarme sola en la inmensidad del mar, con unos remitos ahí, creo que prefiero ser cobarde. O sea, sí se requiere de mucha valentía. Hay gente que tiene eso. Y también osadía, que era lo que estábamos diciendo hace rato. Pero entonces esto me lleva a preguntarles, ¿se aprende? Sí. O sea, ¿es algo que se aprende que en tu familia lo aprendiste? ¿Te lo comiste en el biberón? Y por género, además. ¿Cómo le hiciste? Por género. A los hombres se nos exige la valentía como uno de los rasgos del machómetro. Ajá. Sí. Entonces hay como machómetro, ¿no? Que uno va sumando puntos. Entonces si escupo en la calle, soy más macho. Claro. Si hablo con grosería, soy más macho. Si soy homofóbico, soy más macho. Y golpeo a una mujer, si soy no más me baño macho, también. ¿no? Sí. Y entonces en el machómetro la valentía es algo que ponen para medir nuestra personalidad como hombres. Es eso del ¿qué me ves? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Exacto. Y es porque soy valiente. Sí. Ajá. Y a la mujer la asocian a la sumisión, a estar siempre debajo, a la cobardía, a que se deje someter por el miedo, y dicen que eso es lo femenino. Ay, qué horror. Y entonces, por género, sí se nos educa diferente ante la valentía y la cobardía. Ahora, no quiere decir que no haya mujeres valientes y que no hayamos hombres cobardes. Ajá. Sin embargo, esto hay una exigencia educativa diferenciada. Sí. Niños y mujeres primero, ¿no? Sí. Donde se obvia que no es la misma capacidad y valor, por ende. Ahora, ahí hay algo intrínseco que es la reproducción, es decir, vamos a salvar la generación que sigue. A los niños. Las mujeres y los niños que pueden embarazarse de un solo hombre, 10. Aunque se salve uno, embaraza 10. Y los niños que son la siguiente generación. Entonces, en esos momentos de peligro, no es tanto para, yo creo que protegerlas porque sean cobardes, sino por sobrevivencia de la humanidad, a ellas les toca dar la siguiente generación. Eso por un lado, pero también, digamos, hay una cualidad indiscutible, ¿no? La fuerza masculina no es la fuerza femenina nunca. Por más ¿no? que uno Justamente parte del abuso de los hombres hacia las mujeres es la posibilidad de te doy un fregadazo y te tiro. Sí. ¿Sí? No vas a poder. O del conmigo. adulto con un niño, ¿no? Del También. fuerte con el débil, lo decía Con una una de las diferencia. llamadas. Y en ocasiones como el poder se manifiesta por el número. Estábamos ahora leyendo el testimonio, escuchando el testimonio de los perros valientes. No son valientes, no son machos, pero son muchos, ¿no? No son machos, pero son muchos. Y son montoneros. Entonces, muchas veces la valentía, que en realidad es violencia, es abuso, nace de la fuerza del grupo. De ahí la pandilla, de ahí el grupo, de ahí el bullying. De ahí el bullying, por ejemplo, incluso acompañado, ¿no? Pero hay, digamos, una pérdida de la subjetividad. Es decir,
comparto las consecuencias Claro. entre todos. Entonces me atrevo a muchas cosas que si la no haría responsabilidad no cayera sobre mí Ay, nada no lo más, hago. lo pensaría. Y eso no es valentía, No, para nada. no, Ahí eso te es estás abuso. escudando. Pero fíjate que dijiste una cosa muy interesante, cómo a veces también podemos confundir la valentía con la violencia. Claro. O sea, una persona violenta no es valiente, ¿no? Está siendo agresiva. Ahí les está recomiendo leer un libro de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, donde habla de esta pérdida de subjetividad y cómo se diluye en el grupo para el bullying. Y, por ejemplo, se habla mucho del bullying escolar. ¿Y le vamos a entender? Sí, A sí. Mr. Freud. Freud ganó uno de los premios como literato, 1930 por ahí, como mejor escritor, porque es accesible, sí. Es muy accesible y te va llevando, claro, de concepto en concepto que sí tienes que ir hilando y acordándote. Ahora, es complejo si quieres entender toda la teoría psicoanalítica solo de un texto, pero entender el texto solo sí nos ayuda a ver cómo ante el líder la masa se diluye, dice, y experimenta lo que el enamorado siente ante la enamorada. Ajá. Yo no existo, quien existe son sus deseos, sus valores, ¿no? Y comparto todo lo que decía Silvia, la subjetividad no es mía, todos lo hicimos. Y ahora, el que se raje, ¿no? Y el que diga, ¿no? Y entonces, ahí él trata de dar una explicación, claro, está viviendo en el nazismo, él está siendo perseguido por los nazis por ser judío, y trata de dar una explicación a tanta violencia en masa. ¿Por qué dice, por qué mi vecino alemán a solas me trata bien? En masa me acusa de ser el diablo, judío, etc. Y él trata de hacer un estudio, un análisis de esto y descubre que somos capaces de hacer algo aparentemente valiente, siendo un abuso o siendo algo realmente un acto de cobardía porque es en masa contra una sola persona. ¿No? Y me recuerda mucho la imagen en la plaza esta China, donde cuando no se podía hablar ni decir nada, donde un solo hombre se paró ante un tanque y no se atrevieron a matarlo. Qué fuerte. Y cuán importante es de verdad que ante la violencia, nuevamente, yo quiero insistir en ello, debemos estar muy preparados, muy preparados. A veces pensamos que los bomberos son valientes por naturaleza, que los soldados son valientes por naturaleza, pero tienen un entrenamiento tan profundo, tan grande detrás, que saben cómo reaccionar. Estos cuerpos organizados justamente saben cómo reaccionar y cuando actuemos en masa debemos estar preparados para reaccionar, porque si no nos convertimos solamente en eso, en una violencia anónima y cobarde detrás de un grupo, ¿no? Entonces, es bien importante. Qué interesante. Vamos a ver el siguiente sondeo. La pregunta es, ¿en qué situaciones has sido valiente? A ver qué nos dice. Soy madre soltera, tengo 2 hijos, uno con retraso mental psicomotor. Yo creo que eso es ser valiente, eso es ser fuerte. Hace pocos días fui a Querétaro a un seminario de liderazgo, un coaching. Yo no quería ir porque tenía que faltar a la escuela, al gimnasio, tenía que dejar a mi familia. Pero al final dije, sí quiero asistir. Entonces yo creo que esa fue una decisión. Tenía miedo porque no conocía a nadie, me iba a ir con una amiga, pero me iba a dejar ahí solo. Entonces, yo creo que esa fue una decisión de valentía, porque sí tenía miedo de ir, pero al final sí fui. En muchas ocasiones, a veces voy caminando por la calle y veo gente que viene enfrente, que siento que... pero me afirmo y sigo caminando y hago frente a esa situación y me doy cuenta que no pasa nada. Que otras veces me he subido a un taxi y veo al taxista y digo, no, yo aquí no me subo. Pero es una cuestión de sensibilidad personal, ¿no? Cuando mi papá tuvo un accidente y pues había que ser valiente y a la vez fuerte, ¿no? Para enfrentarlo y pues apoyar a mi papá. En los aspectos personales de mi vida es donde he tenido que ser valiente, tomar decisiones que solo me competen a mí y no depender de los demás. El ser valiente te lleva a tomar una acción o a tomar una decisión. O sea, ese es el verdadero concepto, digamos, o para lo que sirve la valentía, porque si no, pues se queda como una palabra, se queda ahí etérea, ¿no? Entonces, o te lleva a la acción o te lleva a tomar una decisión, a eso te impulsa, ¿no? Claro. ¿Ibas a decir algo? Perdón, te interrumpí, ¿o no? Pues es que fíjate que me quedo pensando en todos estos testimonios. Leía uno de una mujer que dice, ayer en un centro comercial se me acercaron 3 hombres. Uno se acercó mucho por la espalda y otro se me acercaba de frente. Pero
no estaban tan cerca los que venían de frente. Volteé y le dije al que estaba más cercano y muy molesta que no sé si eso ayudó, pero se alejaron y seguí caminando. Claro, moría de miedo, pero al mismo tiempo de coraje. Entonces me hace pensar en este factor que tal vez puede ser uno común. Este coraje, esta adrenalina, esta tal vez sustancia que no esté todo el tiempo en nosotros, pero que de pronto nos lleva a hacer, exactamente, a tener acciones fuera de nuestro concepto o de nuestra idealización. A mí me gustaría ahorita ponerlo en un contexto también de, ayer me enteré de la noticia de que el Congreso de Nuevo León aprobó la ley de objeción de conciencia. Yo creo que para objetar una acción médica se necesita ser muy valiente, pero también se necesita ser muy cobarde para, a partir de la objeción de conciencia, no atender a la gente que según mis prejuicios no están de acuerdo con Dios, gays, travestis, lesbianas, personas con VIH, indígenas, migrantes. Creo que se está dando un paso muy cobarde de la objeción de conciencia, que me parece un acto de valentía, decir yo con esto no estoy de acuerdo y no voy a hacerlo, a entrarle al bullying de la masa, porque todos estamos en contra de los gays, porque todos somos una sociedad transfóbica, porque somos una sociedad que entonces yo no voy a atender médicamente, porque la ley de objeción de conciencia, según lo que estuve leyendo, permite a los médicos en el estado de Nuevo León no dar servicios médicos a partir de ahora para interrumpir un embarazo, para el aborto, o a personas que según sus creencias, su fe o su religión, ellos no estén de acuerdo con su personalidad o su forma de vida. O sea que si llega alguien y le preguntas, oye, ¿tú qué religión tienes? No, pues soy menonita o soy... no, pues no te atiendo. Sí, no te atiendo. O soy... En mi religión están prohibidas las transfusiones sanguíneas y entonces decido que no las hago por mi fe. Yo creo que sí es importante, y lo trato de poner en el tema de cobardía y valentía del día de hoy, porque sí puede entrar, creo que sí se necesita mucha valentía para ser objetor de conciencia, decir esto yo en lo individual no quiero hacerlo, a irnos con la masa prejuiciosa que decir que por mi fe o por mis principios o por mi religión, no atender a personas que si estoy en el servicio público de la medicina, tengo la obligación moral y ética de atenderles igual que a cualquier otra persona. Oye, y aunque es otro tema, pero yo me pregunto, ¿y por qué hacerlo ley? O sea, de alguna manera, si a ti te llega alguien a tu consultorio o lo que sea, y no comulgas con esa persona o no sientes una empatía por esa persona, pues lo difieres, lo refieres a otra persona. A otra persona, ¿no? Pareciera que esto se ha hecho desde hace mucho, exacto, Sí. pero hacerlo ley. Hacerlo ley es imponerlo a todos. Exactamente. Ahora, Pero- también creo que es dar certeza jurídica, es decir, yo también quisiera partir una lanza en Tiene que favor ver de este con el tipo de aborto, esfuerzos, ¿no? porque no, tiene que ver con algo Con mucho las más a lagunas fondo, que legales es que a veces quedan. las lagunas legales que se quedan. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una persona considera que en conciencia no debe hacer un pastel que le encargaron y lo demandan por no hacer ese pastel. O sea, él objeta el diseñar un pastel según se lo pidieron, y él es demandado. Lo que podemos decir simplemente es que se trata de dar certeza jurídica. Lo platicamos un poco en el corte, ¿no? Quizás falta técnica jurídica, estamos bastante de acuerdo. Creo que en el fondo sí hay necesidad de tener leyes de esta naturaleza, para no dejar en el desamparo jurídico a alguien que dice, no, yo quiero que este médico lo haga y estaría obligado a hacerlo. La objeción de conciencia da un espacio de libertad que no debe ser un espacio de cobardía O y de mucho prejuicio. menos de discriminación, de ¿no es cierto? discriminación. No debe ser un espacio de discriminación. Es un tema muy interesante que corresponde tal vez a otro espacio. Me parece muy prudente lo que tú dices porque creo que sí se puede analizar desde esta óptica. Yo nada más quería agregar, y ya lo decíamos, también aquí hay un juramento hipocrático que se tiene que respetar y le daría certeza entonces a la atención pública en nuestro país y en cualquier otro. Pero al mismo tiempo, otro ejercicio interesante sería, ¿y mi actitud a mí qué me corresponde hacer frente a una situación como Ahí tal? tendrías que ser Podría valiente. ser cobarde o Ahí valiente tendrías que y ser quedarme valiente. callado o actuar y decir qué es lo que yo Claro, pienso. claro. Yo Oiga, creo que ahí ajá. es tener una mirada más panorámica. Por ejemplo, no sé si podemos hacer como un ejercicio, ¿no? Sí. Por ejemplo, nos ponemos un ojo, pónganse una mano aquí y se tapan un ojo. Y miren, por favor, háganlo. Pónganse. ¿El ojo que veo bien o el ojo que veo mal? No, ahorita se tapan el ojo y miran. Y hagan lo contrario, tapen
¿Cambia la visión o no? ¿Miran lo mismo? No. No miran lo mismo. Entonces, más bien es una invitación en esta parte del valiente cobarde, una visión panorámica y no desde el juicio de una o de otra. Ponernos en su contexto. Exactamente, porque si hicieron el ejercicio se dan cuenta que cambia totalmente la mirada. No miran lo mismo y son el ojo y es el mismo lugar chiquito. Imagínate toda una sociedad mirándola con un solo ojo. Claro. Más difícil. Está muy difícil. Vamos con nuestro testimonio. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Y cuéntenos, ¿cuál fue su situación? Bueno, mi situación es que yo siempre fui una persona miedosa. Me daba mucho miedo andar entre la gente, porque yo tengo el problema de que soy tartamudo. Entonces, pues siempre me estuve escondiendo. Cuando yo convivía con mis amigos, pues todos platicaban sus aventuras y cuando me preguntaban a mí, pues yo no podía platicar, entonces siempre sentía mucha pena, sentía mucho miedo y así fui creciendo. Yo no podía entrar así a un restaurante porque yo sentía miedo. Yo no podía entrar, por ejemplo, a una oficina, a un banco, porque me daba miedo ver gente de traje, a las secretarias y mucho miedo de que me preguntaran o que yo fuera a pedir algo. Entonces, pues yo siempre me estuve escondiendo. Yo veía, por ejemplo, que la gente, pues le gustan mucho las fiestas. A mi esposa, ella era fanática de andar en fiestas y así como ella disfrutaba desde el momento en que se preparaba, yo sufría y me daba coraje, así como porque me pedía, pero casi que me obligaba y entonces yo por alguna... Bueno, para no pelear, pues yo iba a las fiestas, pero yo sentía mucho miedo de estar ahí y yo solamente pensaba la hora en que se terminara la fiesta. Me urgía, ¿no? Para irme a mi casa. ¿Tú te percibías como cobarde? Sí. ¿Te sentías cobarde? Me sentía así. ¿Y qué hiciste para romper eso? Bueno, pues asistí a un grupo de autoayuda. Y ahí pues empecé a ver que yo tenía mucho miedo, pero mucho miedo a enfrentar ese miedo. Miedo al miedo. Yo no sentía confianza y pues el empezar a hacer cosas ahí dentro del grupo me dio la oportunidad de empezar a hacer cosas allá afuera. Y el día de hoy pues ya puedo ir a un restaurante y no sentir miedo, pedir y si no me parece lo que me dieron, pues le puedo hablar a la señorita que si me puede cambiar el plato y puedo ir a una oficina y arreglar algún trámite que tengo que hacer. ¿Hoy te atreves? Hoy me atrevo, sí. Y hablar aquí. Y además hablar en un programa de televisión. Pero además dices, soy tartamudo, yo no te he escuchado tartamudear en ningún momento. No, lo superó. Lo superó. Ya es que... No, lo superó definitivamente. Pues sí. Muchas gracias. Gracias por muchas compartirlo. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué dicen nuestros comentarios? Mira, por ejemplo, nos dice Yolanda, estos conceptos se definen de acuerdo a la situación en la que se encuentre y el personal, su opinión, como el caso del suicidio, el que lo hace es un cobarde, pero en el caso del juego de la ruleta rusa, el que jala el gatillo, entonces es una persona muy valiente. En mí pasa, nos dice Magdalena Palma, que cuando quiero afrontar o decir algo, se me quebranta la voz y no puedo continuar. Es un poco, nos dice Pao, difícil tener valentía en todo momento en diferentes contextos, pero es de acuerdo a nuestra propia educación. A veces no es que seas cobarde, sino es lo que tú aprendiste o lo que te enseñaron y que no es en su tiempo lo que no decidiste reivindicarse porque hay que aprender por nosotros mismos.
Me jactaba de ser valiente y osada hasta que nacieron mis hijos, nos dice Ariadna Ávila. ¿Esto nos cambia la paternidad o la maternidad? ¿Cambia este responsabilidad? La mirada. La No, mirada, sí, exactamente. cómo no. Yo he conocido a muchas, principalmente mujeres, que antes se atrevían a hacer muchas cosas, probablemente osadas, y que ahora dicen, no, ahora no. No sé si este mal llamado o satanizada palabra de instinto sí se presente en algunas situaciones y digan, Y te no, a ver, protege. esto me pone en riesgo o pone en riesgo mi vida y entonces mis hijos, Tontamente. ¿qué? ¿No? Y probablemente sí Y respondas no tienes ante que tener un algo hijo así. para tener ese instinto. O sea, No, la no. verdad es que todos tenemos ese instinto que de repente dices, aquí no me muevo, aquí me quedo callada, aquí no voy a, o sea... Aquí corro. Aquí corro. Aquí mejor corro que aquí murió. Exactamente. Entonces son situaciones que te avisan internamente, es esa fuerza interna que te dice, por aquí no, ni le hagas, ni te metas. ¿De dónde Que no viene es esa fuerza, fuerza? ese es instinto. ¿De dónde? A ver, eso explícamelo Porque tú. yo me lo he preguntado muchas veces, tanto como terapeuta, tanto en mi vida personal, escuchando el testimonio, cuando decían, es que agarré valor, encontré una fuerza interna, del miedo me agarré y salí para adelante, ¿no? Dice Rosa María Rofiel, una poetisa, en medio del tajo de una violación y de una misa, me di valor para, ¿no? Wow. Entonces, ¿de dónde nos sale? ¿Cómo? ¿Es de nuestra historia personal? ¿Tiene que ver con una chispa divina? Esencia. ¿Con una toma de conciencia? ¿Qué es? ¿Es un hartazgo? No, vivía con tanto miedo que decidí ya no más. ¿De dónde viene? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Y por qué hay personas que lo tienen y hay personas que no? Exacto. Y en todo caso, desde la perspectiva filosófica, la voluntad importa mucho, porque ciertamente el instinto Sí, o un, digamos, algo que fluye simplemente o aparece momentáneamente, no es capaz de transformar del todo nuestra vida, es capaz de determinar cómo actuamos en una circunstancia determinada. Pero cuando tomamos una decisión y digo, no, es que lo voy a hacer, voy a ir al grupo de autoayuda, voy a cambiar y día a día voy actuando, decía hace 2500 años Aristóteles, que cuando una virtud se convierte en hábito, cuando un valor se convierte en hábito, se llama virtud, ¿no? Entonces, la valentía es digamos, hay una persona perfectamente valiente, no, pero hay una persona que ha hecho suya habitualmente el valor de la valentía y la ha hecho virtud en su vida. En cambio, los antivalores, los valores negativos, cuando se hacen hábitos, se convierten en vicio, el vicio de la cobardía. El vicio de la cobardía que me deteriora, el vicio de la cobardía que no me permite salir de mí mismo y encontrarme con los demás. Y la valentía puede ser tan pequeñita como aquellos pasos que yo necesite dar para estar mejor yo, para hacer cosas por mí. O sea, no tienen que ser grandes actos, porque también uno piensa, valentía es enfrentarte a un león rugiendo. No. O sea, a lo mejor para mí valentía es enfrentarme ¿A hoy un ratón? a un ratón. Claro. Una cucaracha. O a hacerle frente a alguna cucaracha. circunstancia que voy a tener el día de hoy en mi trabajo o en mi vida personal. O sea, hay pequeños momentos. O sea, mi pregunta más bien es, ¿hay pequeños momentos de valentía y de cobardía durante el día? Sí, no, definitivamente. Tiene que ver con qué te da miedo. Vestir. A lo mejor te da miedo la junta a la que vas a ir, porque a lo mejor te regaña tu jefe, tu jefa, y necesitas valentía para decir, hoy sí la regué, corrijo, ¿no? Y también para corregir se requiere mucha valentía y Claro. aceptar un error, ¿no? Y tiene que ver con el miedo que siento. En el momento, no importa. A lo mejor yo me voy como de explorador, como Abraham Levy, 3 meses en el agua y no sintió miedo. Bueno, pues qué bueno, pero a mí un solo día estar en esas circunstancias me daría pavor, como Qué decías. pánico. Bueno, tiene un valor autista, ¿no? Es decir, eso sí lo podemos ver. Ahí se va solito. Es evidente que lo que le dice el abuelo para él es vida, solamente te tienes a ti. Bueno, pues también existieron los anacoretas, ¿no? Y también ha habido gente que se aísla porque no soporta relacionarse con el otro. Claro. Y eso no es ni valentía ni cobardía. Es formas de ser distintas. Es una decisión de vida, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo? Qué interesante punto porque nos pone en otro concepto si para mí esto es muy sencillo, en realidad no es un acto de valor. No. Para las demás personas podría parecer muy valiente de mi parte, pero a mí no me cuesta ningún Y al trabajo. revés. Exacto. al revés. Y en cambio, una situación que para mí tal vez es menor y a otra persona le significa
mucha valentía. Bueno, una persona que sufre de ataques de pánico, subirse al bus o agarrar su carro, como la señora que agarró sus hijos, le puso el cinturón y se puso para... Fue un acto súper valentía para mí. Subirme al carro todos los días es algo cotidiano. Sí. Pero volviendo, digamos, a la pregunta que él hacía, ¿de dónde viene esa resiliencia? La decisión, ¿sí? De un acto, un otro, ¿sí? ¿De dónde? Pues es lo que dice. Sí, fue primero la gallina o el huevo. Sí, yo pensé que le iba a contestar y ya estaba yo. Mira, Freud sí dice que ya responder. No, Freud era serio, ¿sí? Y si era serio era porque sabía que no tenía la respuesta para todo. Okay. ¿Sí? Él decía que la pulsión era un sujeto, sí, pero no, un sujeto, ¿sí? Que era prudente, primero que nada prudente, porque sabía muy bien la revolución que iba a provocar. Entonces, bueno, cuando nosotros dejamos una zona de vacío, somos creativos, somos geniales, somos trascendentes. Pero cuando queremos todo vaciarlo en un decir, en una regla, en un cómo, el que no hay nada incógnito para mí, nos morimos. Sí. Porque la creatividad viene de la nada, del vacío, de lo que no sé. ¿Qué te anima a ti a saber que no sabes? ¿Qué te anima, digamos, a un acto de valentía? Una decisión que no es consciente. Si fuera consciente, a lo mejor ni siquiera lo llevas a cabo, ¿sí? El impulso, que no es instinto, ¿sí? El impulso de decisión es o lo que te pone, digamos, en el riesgo de muerte o el que te salva la vida. O el que te salva la vida. Pero eres responsable de esa decisión. Así es. ¿Sí? Podemos ver algo común en los testimonios de hoy, ¿no? Tanto el que estaba en situaciones de drogadicción, como la persona que tenía exceso de miedo que ni siquiera podía hablar, o la persona que ya se habían hartado de estar en esa situación, de sentirse mal constantemente y querer cambiar la situación. Resiliencia. Los cobardes agonizan muchas veces antes de morir. Los valientes ni se enteran de su muerte. Julio César, emperador romano. Un cobarde es una persona en la que el instinto de conservación aún funciona con normalidad. Ambrose Bierce, editor, periodista y escritor estadounidense. Estamos de regreso aquí en Diálogos sin Confianza. Voy a leer un comentario rápidamente de Luis San Vicente que dice: valientes los que durante 23 años han permanecido al aire sirviendo, escuchando e informando a la gente, y se refiere desde luego a Diálogos sin Confianza. Bravo, pues mira, la verdad, nuestro querido amigo Vicente, además de tal vez ser una valentía, es un verdadero placer y lo disfrutamos muchísimo. Sí. Y bueno, pues quiero desde aquí anunciar el tema del próximo miércoles, mi querida Marisa, porque vamos a estar hablando acerca de aceptar las pérdidas en mi vida, que en esta vida pues serán muchas. Sí. ¿Cuáles van a ser? Pues no lo sabemos, la verdad es que no hay certeza en ello. La única certeza es que vamos a perder un montón de cosas. Puede ser desde cambiarnos de escuela, perder a ciertos amigos, cambiarnos de ciudad, perder a la pareja, perder la salud, perder el trabajo, hasta perder la vida. Y eso nos pone en jaque y en crisis muchas veces. Y como la valentía y la cobardía, pues no se puede medir igual y no todas las personas tienen la misma capacidad de resiliencia. Pero ¿qué es lo que podemos hacer para entonces enfrentar estas pérdidas? Así es, por eso es muy importante hablar de ello, porque la verdad es que perdemos desde que nacemos, vamos perdiendo todos los días. Perdemos muchas cosas, desde cosas muy insignificantes hasta cosas muy valiosas, hasta personas muy amadas. Pero ¿cómo nos enfrentamos en el día a día a todas esas pérdidas? ¿Cómo se desapega uno de eso? ¿Cómo le haces para no dolerte toda una vida de aquellas pérdidas que has tenido? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pueden marcar en este momento al 55 53 41 44 35 y nosotros con mucho gusto les reservamos un lugar y aquí nos vemos el miércoles de la próxima semana. Vamos a ver lo siguiente. Se le hace patente que solo hay dos clases de cobardes, los que huyen para atrás y los que huyen para adelante. Ernesto Mayo, escritor, dramaturgo y periodista argentino. Cobarde viene del francés medieval cola y hace referencia al miedo que tienen los perros y los lobos
Y como meten la cola, hace alusión a una persona que no tiene firmeza, que es blando para enfrentar una situación. Terminando con el sufijo NTE, significa quien hace la acción. Por ejemplo, cantante, quien canta; caminante, quien camina; valiente, quien ejerce su valor. ¿Qué es lo que determina en un momento dado, qué es lo que determina una acción de cobardía o de valor? Lo que te anima. Es tan fina, digamos, la situación conductual como para poder valorar quién es cobarde y quién es valiente. No es que la persona sea cobarde o la persona es valiente, no. Esa acción fue cobarde. En un momento determinado el tema de cobardía y valentía tiene que ver en particular con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes y con la circunstancia, ¿no? No siempre se es valiente, eso sí tendría que ser una etiqueta, o sea, no siempre podemos tener unas respuestas rápidas. En realidad, en ocasiones confundimos la falsa cobardía o la cobardía falsamente con la prudencia, que es una virtud. Ante la duda, éticamente es mejor no actuar. ¿Por qué? Porque mientras no esté obligada a la acción en ese momento, no te quedes con la duda de qué es lo mejor. Mejor investígalo, reflexiónalo, pregunta, pide consejo. Valentía y cobarde es una paradoja, pertenecen a la misma línea y depende de dónde tú estés agarrando. Cuando juzgamos moralmente los actos sociales, somos muy torpes. La valentía no necesariamente es confrontar el evento en forma burda sin pensar. El miedo es tu aliado que te dice dónde tienes peligros y dónde tienes recursos y seguridades. Hacemos una moral del miedo, cuando el miedo es un recurso vital para tu conservación. Muchas veces la cobardía es un mero acto de confort. No creo que sea una cualidad con la que nazcas. Yo creo que desde casa primordialmente es donde te lo enseñan. Desarrollándolo a lo largo de tu vida en la escuela, pues supongo que también tendrá mucho que ver el hecho de que te enseñen valores para que tú aprendas qué es la valentía y que tienes que hacerte de ella, que es un valor que tienes que tener día con día. Sí, es algo para mí que se va haciendo sobre la práctica, ¿no? En la medida que uno se va conociendo a uno mismo, uno se puede ir permitiendo como saber hasta qué límites o puntos puede llegar. Y también ahí tienes menos riesgo tal vez de caer en situaciones que te sean muy complicadas de enfrentar, ¿no? Yo pienso que son las experiencias las que te enseñan a ser valiente, ¿no? Vas construyendo tu propia personalidad y pues este tipo de experiencias pues sirven mucho. O sea, se aprende a ser valiente porque ser valiente significa aprender a no tener miedo. Pero no solo se trata de aprender a no tener miedo, sino de aprender a hacer las cosas a pesar del miedo. Eso me gusta, a pesar del miedo, ¿no? A pesar de, no en lugar de, porque pues está muy difícil dejar de tener miedo en la vida. Nada más la cosa es atreverse, a pesar de ese miedo, a hacer esas cosas, a salir de la zona de confort. Pero déjenme saludar y presentarles a la doctora Citlali López Orozco. Ella es maestra en ciencias y especialista en método científico y acupuntura. Y bueno, contigo platicar acerca de toda esta parte de valentía, de cobardía, de todo eso. ¿Tiene algo que ver con el cerebro, que se pueda programar, reprogramar? ¿Se puede aprender a ser valiente? Precisamente, hola a todos, buen Hola. día. Es un placer estar aquí como siempre, Marisa. Y Gracias. fíjate que justo voy a tomar esta parte del miedo que acabas bien de mencionar, porque pues al final valentía y cobardía es algo que vive en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos somos valientes y todos somos cobardes en algún punto. Pero justo lo que está como en medio de los dos, como dijeron ya en el panel, pues es el miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? Justo esta parte de la neurobiología, de estudiar la conducta humana a través de neurotransmisores, de estudios de computación, etcétera, pues nos permite ir descifrando un poquito más qué es lo que está pasando. En este sentido, anteriormente se pensaba que el miedo estaba solamente en una zona que se llama amígdala cerebral, esto que es el sistema de emociones, el sistema límbico, ¿no? Pero en los últimos estudios se ha visto que no es así, que hay una relación un poquito más amplia para determinar justo si una persona se está comportando valiente o cobardemente, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con la estructura del sistema límbico, sino con la concentración de dopamina. Como te digo, anteriormente decíamos, bueno, la amígdala es la que
es la casa del miedo, pero no es así. En realidad es ahí donde empieza el estímulo inicial para mandarlo a otra estructura que se llama ínsula. En la ínsula es donde viene todo esto que se procesa y vamos diciendo, ay, me aventaré del bungee, no me aventaré, andaré con ese tipo, no andaré con ese tipo, ¿no? Entonces empieza como todo eso, hasta que le mandan la información y decimos, bueno, piensa y razona si sí es lo que quieres o no es lo que quieres. Mides como el riesgo. Esto se hace en una estructura que se llama cíngulo anterior, para que después venga la parte prefrontal a ejecutar y decir sí o no. De tal forma que la relación estricta entre la ínsula, que es esa que nos decía alerta, alerta, y en la parte racional del cíngulo anterior, más la concentración de dopamina, es lo que determina neurobiológicamente si una persona va a ser valiente o cobarde. En ese momento o en general, porque es una forma de ser. Y eso tiene que ver con esas concentraciones. Por ejemplo, las personas que tienen más dopamina tienen más estrés y más ansiedad. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta, los adolescentes y muchas personas que tienen conductas adictivas, pues tienen mucha dopamina, están toda en ese circuito del placer y de la recompensa todo el tiempo. Sí. Y las personas que tienen menos dopamina tienen menos estrés, menos ansiedad. ¿Y cómo se regula uno la dopamina o cómo te la bajas? Eso es higiene de cerebro, pero déjate aterrizo esta idea y ahorita te cuento porque eso tiene que ver con la higiene mental. ¿Cómo sí podemos ser valientes y cobardes? Y esto se traduce a ser resilientes, ser personas que toman mejores decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, esta relación de la dopamina con una buena comunicación hace que que el aumento de dopamina con una comunicación deficiente hace personas inseguras, tímidas, cobardes, dice el programa, ¿no? Y cuando tenemos una baja concentración, como estamos en un estado de más calma, de más serenidad, tenemos menos estrés, menos ansiedad y una mejor comunicación en la toma de decisiones, entonces tenemos personas que son más seguras de sí mismas. Por eso son personas que también tienden a tener menos adicciones. Y esto es importante porque es en todo. Por ejemplo, las personas con sobrepeso comen y comen y comen porque necesitan estar regulando este circuito de dopamina, de tal forma que las emociones en general pues han tenido ahorita una mayor relevancia en el estudio, no solamente ya de la estructura, sino de las concentraciones de neurotransmisores, que es algo muy padre que nos permite complementar toda esta parte valiosísima de la psicoterapia, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y cómo sí lo hago? ¿No? ¿Cómo sí tomo una mejor decisión y cómo empiezo a regular mi valentía o mi cobardía, ¿no? Y tiene que ver con cosas muy sencillas porque el cerebro aprende, tú lo has dicho mucho ahorita, ¿eso lo aprendemos? Sí, el miedo también se aprende. Y si te das cuenta, estamos en una sociedad en donde tomar decisiones es súper difícil, en donde necesitamos ayuda de todo tipo porque es una conducta que venimos aprendiendo los mexicanos de manera ancestral, ¿no? Entonces es bien importante. Pero hacer ejercicios de meditación, dormir 8 horas, comer saludable, siempre lo digo, evitar grasas, evitar azúcares, tomar antioxidantes, vitamina C, eso va a favorecer a que tengamos una mejor higiene mental y que esta conexión que pareciera de manera aislada, pues se va a regular en todo esto que es mente, cuerpo, emociones. No nos lleva mucho tiempo hacer eso, o sea, ¿por qué? Si ahí está la respuesta, ¿por qué somos tan rejegos los seres humanos para hacer estas cosas que sabemos cobardes. Que nos hacen bien? Por cobardía. Porque, ay, hasta se me fue la voz del susto. Porque de verdad, o sea, decir, me voy a tomar un tiempo para meditar y para sentarme y para... como que nos suena algo poco viable a pérdida de tiempo. O para tomar vitamina C. ¿Eh? O sea, tan sencillo como tomar vitamina C, estás alimentando tu cerebro y estás ayudando a que te mantenga la dopamina baja y poder tomar decisiones más calmas. Sí, con la vitamina C también. Sí, pues es un excelente antioxidante y tiene, bueno, N funciones, pero una de ellas sí conviene tomarla para igual mejorar los mecanismos. Claro, y para muchas otras cosas, pero es lo que te digo, a veces es fácil, pero creemos que no va con nuestro estilo de vida, que tenemos mucha prisa y mucha urgencia, porque todo está en el tener, en el hacer, y no en el ser. Y hay que darse tiempo. Precisamente en este sentido sería más interesante pensar que es mucho más costeable y además, si tenemos tanta prisa, es mejor cuidarnos para seguir viviendo a prisa, ¿no? Si es lo que tú quieres hacer. Exacto. Que después estar
invirtiendo tiempo en rehabilitar o regenerar una cuestión a la que no le pusiste atención. Todo este tema de valentía y cobardía pues es súper interesante para la gente porque es atreverse a ver hacia adentro. Sí. ¿Para qué? Porque el tema central de esto es la seguridad de uno mismo. Sí, la valentía de verte y de asumir aquello que tienes que asumir el día de hoy para vivir mejor. Claro, y que tenga que ver con, yo digo meditación porque sabes que eso es lo que empleo yo en parte de mis terapias, pero puede ser oración, puede ser sentarte a preguntarte a ti mismo. Yoga. O sea, pueden ser muchas estrategias. Silencio ¿no? interior. Sí. Hay una cuestión en todo esto que se dice que no se toma en consideración y es el capricho. ¿Sí? Lo que modifica radicalmente una conducta que puede ser muy benéfica para una persona, ¿sí? Puede ser el capricho, y es diferente del berrinche, pero bueno, el capricho es mucho más placentero que el deber ser. Claro. Y eso no sé qué bases biológicas tenga. Pues lo mismo, porque te genera placer. Es que el placer, o sea, por eso yo creo que en las religiones y en todo donde estudias dices que el placer, bueno, aquí tenemos al especialista, filósofo, ¿no? experto. Pero siempre Teólogo. hay como un tema, o sea, yo que me pongo de pronto a curiosear, el placer es como un tema en el que siempre está como vetado, como que siempre se ha tratado de no Regular. sé, El placer o sexual. de dices tú. prohibir o de hacerlo como místico o O solo esotérico. pueden ellos o de no esta sé. forma y de esta forma no como se mal puede, y de visto, esta sí. ¿no? Sí. Pero yo pienso que es eso, precisamente porque no sabemos qué hacer con el poder que nos dan este tipo de cosas, de herramientas de conocimiento. placer porque al da final poder. es la- Pero vuelvo a insistir, ¿qué hacemos con el capricho? Ajá. El capricho es una toma de postura de una persona. Y eso lo vemos, digamos, en niños muy niños. pequeños. En una ¿sí? postura cerrada. ¿no? Y en una, sí, puede ser muy sancionada, muy criticada. Pero tú trata de convencer a un niño más o menos entre los 3 años, después de que le has prohibido algo, y que le digas, bueno, ya, ok, te levanto el castigo. Sí, pero ahora no. Sí. Y no. Y no, a ver. Yo lo que Hay pienso que- es de que como No, no, toda- pero así, en concreto. En concreto, ¿Qué haces con un niño que te dice no y hasta la muerte? ¿Eh? yo dejo que diga siendo no, ¿no? Y que se revuelque y ver cómo evoluciona solito. No se revuelca. Lo va a hacer porque no es se su revuelca. naturaleza. Tiene una posición, digamos, frente a ti de De poder. reto, de poder. De poder. De no. Y no hay poder humano que lo convenza. ¿eh? Mira, ahí, si me Son pregunta... son cosas verdaderamente finas. Bueno, te digo porque yo lo vivo y lo vivo cotidianamente en la clínica infantil, que llegan los padres y que dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? No bueno, quiere comer. vamos a ver de qué manera, ¿sí? Esto se gestó le en el cambia. niño y se gestó como una forma, De retar. digamos, de enfrentar al Otro otro. poder, claro. Sí. ¿De poder? ¿De búsqueda Sí, del poder? de poder. Oigan, pero los interrumpo un tantito para ir con el siguiente testimonio. Muchas gracias. ¿Cuál es tu historia? Bueno, buenos días. Yo soy una persona que predomina mucho en mí los miedos. Miedo a muchísimas cosas, a la soledad, miedo a la muerte, pero también miedo a la vida, a la oscuridad, y a los retos, a muchas cosas. Y esos miedos a mí me llevaron a que no hiciera yo una carrera, que iba a estudiar psicología, por miedo. Miedo de que me sentí que no iba a poder, que era una cosa que me iba a exigir mucha disciplina, mucho esfuerzo y pues falta de confianza también en mí misma, ¿no? Como una baja autoestima. Fueron como varias emociones, pero lo predominante ahí fue la emoción del miedo. Y eso me hizo que yo no hiciera una carrera. La carrera que había yo pensado, decidido. Y más tarde, pues eso me llevó a sentir culpa. Culpa de no haber hecho eso, de no haber estudiado. Y ahora que he tenido la oportunidad o que tengo la oportunidad de asistir a un grupo de autoayuda, pues ahí me han enseñado que que el miedo es bueno porque en su parte normal, sana, porque me ayuda a protegerme, a ser cuidadosa, a ser precavida. Pero cuando ya es otro nivel como el mío, así de que me paraliza a hacer cosas,
Entonces ese sí ya es un miedo enfermizo. Y que los miedos los puede uno trascender solamente enfrentándolos. ¿Y lo has podido hacer? ¿Los has enfrentado? Sí, los he enfrentado. Hablar en público. Más tarde sí entré a un curso de psicología, bueno, ya de otra manera, no a una universidad y eso, pero sí, ya lo llevé a cabo, ya ando en la noche yo sola. Yo antes no es tanto pavor, pero no me gustaba, sí me sentía yo incómoda, temerosa. Y ahora, pues, por razones de mis servicios, tengo que andar en la noche y ando yo sola y me siento tranquila. Y te sientes tranquila y bien. Me siento bien. Muchas Puedo gracias. llevar una vida más normal. Gracias por compartirlo además y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias. Oigan, pues ¿con qué? Vamos con unos comentarios con Oscar y luego les voy a pedir pues que vayamos cerrando este programa para ver con qué nos quedamos entonces, con qué podemos hacer si sentimos que no nos atrevemos a hacer cosas, qué podemos hacer un poco como para tratar de activar esa parte y atrevernos, ¿no? Nos dice Verdenice, dice mi psicóloga que cuando tienes ansiedad y ataques de pánico, el levantarte diario y vivir ya es un acto de valentía. Y sí que muchas veces cuesta, pero ahí la llevamos. ¿Y cómo no? Nos dice Abrir los también ojos. María Elena Hidalgo, me parece que están olvidando que nuestro cerebro, en su parte más primitiva e instintiva, nos hace enfrentar lo que sucede, huir de lo que sucede o congelarnos. Y ninguna de esas respuestas es buena ni mala, simplemente son acciones que a veces incluso sirven para salvar la vida. En esta otra llamada nos dice Socorro Hernández, hace 15 años uno de mis hijos estaba ahogando en una alberca y como yo no sabía nadar, grité pidiendo auxilio. Las demás personas me ayudaron y todo salió bien, sin embargo, después de tantos años sigo con mucha culpa por no haberlo podido ayudar ese día. ¿Estuvo mal lo que hice? ¿Fue miedo entonces o cobardía? ¿Ustedes qué opinan? María Concepción Contreras, tengo mucho miedo, me da terror salir y busco cualquier pretexto para quedarme en casa. Tengo muchos años así, hace 40 años sufrí un accidente automovilístico y no lo he podido superar. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? ¿Qué les recomendarían así rápidamente? Bueno, hay 3 palabras que también me ayudan como a sintetizar lo que hemos venido platicando, que tienen que ver con la cobardía y la valentía, que es la confianza, confiar en mí. Confiar viene de tenerme fe, creer en mí, con fe. Sí. Y entonces, si yo no creo en mí, no hay forma que yo pueda salir. Luego la otra palabra es atreverme, que viene de atravesar, de un umbral. Hay un umbral el cual yo no me atrevo a pasar. Y cuando lo hago, me doy cuenta de que soy más fuerte en mi toma de decisiones. Entonces yo creo que la cobardía y la valentía tienen que ver con estos 3 elementos, con atreverme, con confiar y con la toma de decisiones. Okay. Entonces, qué padre. Sí, porque pues de ahí nos podemos guiar, ¿no? ¿Con qué cerrarías el programa, Silvia? Bueno, principalmente con no caer, digamos, en el aterrizaje de que mi valor está en función de que me digan valiente o cobarde. No. Sí. Creo que mi valor está en la posibilidad de la libertad de mis decisiones. Sí. Entonces, si yo tengo una libertad en mis decisiones, pueden ser a veces muy negativas, pero puedo sentirme bien libre, ¿no? ¿Sí? Y no atrapado en todo este tipo de convencionalismos, de imposiciones, de que si soy A, B, C de tal o cual manera. Expectativas. Y que, bueno, definitivamente no me siento bien en ningún lugar. Okay. Entonces creo que hay que tener seguridad personal y no valorarme por ese tipo de cosas. Okay. Rápido. Muy rápidamente, respondiendo al comentario de quien Con su hijo se estaba ahogando y tal. Gracias. Yo creo que... A ver, no, la realidad es que hizo lo correcto. O sea, yo creo que ahí hay una crisis ética que no conviene mantener. De verdad, siéntase muy libre. Claro. La verdad es que el hecho
de haber buscado ayuda, que era lo mejor que podía hacer, en lugar de que 2 personas estuvieran en el agua ahogándose, porque usted no sabía nadar. Entonces, yo creo que la ética en ese sentido puede ser muy útil para discernir, para descubrir, y en ese sentido ser la mejor versión de nosotros mismos. Creo que en ese contexto específico hizo lo mejor posible, y pues siempre es la invitación que nos hace la filosofía y la ética. Muchas gracias. Muy muchas linda. gracias. 20 segundos. Listo, yo me quiero despedir con ¿Qué haríamos sin invitarlos a que filosofía? siempre tengan una mirada panorámica de su contexto. Sí, Tali. Higiene cerebral, ejercicios, meditación, verse a uno mismo y sobre todo practicar vivir libremente, sin etiquetas para mí y para los demás, dejando que cada quien experimente su humanidad de manera plena. Eso. Muchas gracias. Pues con eso vamos a cerrar el programa el día de hoy. Óscar Virués, muchas gracias. Oye, decía Dalí, seré tan breve que ya he terminado. Exactamente. Así estamos hoy aquí en este programa porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana. Recuerden que vamos a estar hablando de las pérdidas de la vida. Así que no se lo pierda. Por hoy, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana.